Amén. Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor los primeros 3 versos, capítulo 1 del libro de Jueces. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Amén. Oramos al Señor. Dios y buen Padre celestial, hermoso Señor, gracias por tenernos en esta tarde en su casa, adorándole, Señor, levantando manos, Dios Padre, proclamando su reino en nuestras vidas, en este lugar, Dios del cielo. Y queremos que su Espíritu Santo, a través de tu palabra, de su palabra, pueda estar ministrando nuestras vidas, Señor. Que podamos en esta hora entender lo que el mensaje que usted quiere entregar a su iglesia, Dios del cielo. Abra usted nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte que quisiera impedir que el fluir de tu palabra llegue al conocimiento pleno en cada uno de nosotros, mi Señor. Y reprendemos como iglesia toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. No sé si usted puso atención o se recuerda lo que nuestro hermano Diego estaba orando, ¿se acuerda? Bueno, a mí me llamó la atención y por eso mismo yo lo anoté. Y dentro de su oración él dijo: queremos irnos al cielo. Es bueno porque creo que ese es el anhelo de cada uno de nosotros, irnos al cielo. Y no lo tengamos por tardanza. Escuchaba a mi hermana Patricia, hoy día justamente daba testimonio ella en el cementerio, y habían planificado ya con nuestra hermana Marcela reunirse el día de ayer. Eso habían conversado ella. Y hoy día ella debe estar recibiendo la corona que el Señor le da. Entonces no tengamos por tardanza, que el Señor pueda llamarnos en cualquier momento. Usted podrá decir: no, yo estoy sano, tengo mis pulmones. Pero estos días atrás, mi esposa, cumpliendo labores en su casa, preparándose para ir al trabajo, se enredó en sus patitas, en sus pies, y se fue al suelo. Estaba sola, gracias al Señor no se pegó en la cabeza, no se pegó en su boca, solamente fueron daños menores interiores. Entonces tenemos que estar preparados porque uno nunca sabe. No sabemos ni el día ni la hora que el Señor nos puede llamar a su presencia. Amén. Pero si llevamos una vida normal como cristianos, como hijos de Dios, sin duda es que el tema es muy apropiado. Y yo quiero comentarles que una de las mayores deserciones en las congregaciones o en las iglesias, en la iglesia en general, es el pecado. El pecado es lo que nos aparta de Dios. No hay otro motivo. No escuche otro testimonio, otra doctrina. La única que nos separa de Dios es el pecado. Y el pecado más presente es, aunque usted no lo crea, la desobediencia. La desobediencia. Y el enemigo de nuestras almas se preocupa. Él es especialista. Pero Dios debe abrir nuestro entendimiento para entender cuáles son sus maquinaciones. Y a través de la palabra vamos a ver algo que le pasó a este pueblo, a Israel. Porque ellos desobedecieron a Dios. Y hoy día la iglesia no está exenta de desobedecer a Dios. Usted está tranquilo, yo estoy tranquilo, porque Dios ha encontrado complacencia en su Hijo amado. Y a Él debemos oír, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Dios no va a interferir directamente en nuestras vidas con nosotros, ni siquiera a través de un profeta, porque le habló ya a nuestros padres a través de los profetas, pero hoy día nos habla a través de su Hijo Jesucristo por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces, interesante, ¿qué es lo que pasa?
a este capítulo de Jueces, el capítulo 1, los 3 versos que acabamos de leer, le antecede un discurso de Josué, que está en el capítulo 24 de Josué, donde dice que reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, ¿verdad? Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, todos los líderes, y dijo Josué a todo el pueblo, escuche bien usted, y dijo Josué a todo el pueblo, a Israel: así Jehová, Dios de Israel, así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río Taré, y padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y dice: yo tomé a vuestros padres, a Abraham, del otro lado del río, y los traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Dice que sacó en el 6, sacó a vuestros padres de Egipto posteriormente, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, y ellos pudieron pasar el mar Rojo. Dice después que los introdujo en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas dice el Señor: yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Dice después, me voy a adelantar un poco. Pasaste el Jordán, en el verso 11, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Dios los entregó en vuestras manos, dice. No fue esfuerzo de ellos, sino que Él los entregó en vuestras manos. Dice el 14: ahora pues temed a Jehová y servidle con toda integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esa era la instrucción de Josué al pueblo. Y él dice después: y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa era la promesa. Después dice Josué en el 19: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. No, a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora, dice Josué, los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, le levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Toda una promesa del pueblo de Dios, de servir a Dios. Los había librado de sus enemigos, los había llevado a derrotar a estos enemigos, y le había entregado una tierra que fluye leche y miel. Y ellos se comprometieron, y Josué le dio estatutos a Israel para que sirvieran solamente al Señor. Viene sin duda la muerte de Josué, y como bien leíamos recién,
Acontece este día que después que muere José, dice el verso 1, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón: ¿cuál fue la instrucción de Dios cuando le hace esta consulta Judá? ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear con los cananeos? La respuesta de Dios, la respuesta del Señor es clara: Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Qué hace Judá? ¿Atiende claramente la instrucción del Señor? Sin duda que no. Entiende que él tiene que subir, pero él le dice a Simeón, su hermano: oye, ¿qué te parece si me acompañas? Vamos al territorio que me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo después iré contigo a pelear contra los que están en tu tierra. Sin duda que la intención de Judá, uno podría decir, no era mala, ¿verdad? Pero había una instrucción clara: Judá va a pelear, porque ya Dios le había entregado en sus manos a sus enemigos. Entonces, lo primero que hace Judá es desobedecer la instrucción de Dios, consciente o inconscientemente, con buenos o con malas intenciones o con buenos propósitos, pero él tiene que haber obedecido claramente la voz de Dios. Él no necesitaba a nadie más, él no necesitaba ir con su hermano, porque fue claro en preguntar quién de ellos iba a pelear primeramente con sus enemigos. Y la respuesta sin duda de Dios era muy clara. Entonces los primeros enemigos que se encuentran ahí son los cananeos. Los cananeos eran personas impías, eran personas idólatras. Ahí en Génesis, en el capítulo 9, del verso 18 en adelante, se da la razón por qué este pueblo es impío, es idólatra. Los cananeos vienen de la tribu de Canaán, de Cam, hijo de Noé, ¿verdad? Él fue después del diluvio, cuando tocaron tierra, descendió la familia del arca y ellos empiezan a labrar la tierra, y Noé empieza a plantar viñas, y de las viñas él cosecha uvas, y de las uvas hace mostos, y bueno, y él toma un poquito de mosto, tanto así que queda ebrio. Y cuando su hijo Cam ingresa a la tienda, y ve a su padre desnudo, y él va y le dice a sus hermanos, no sé de qué forma, le dijo, pero sin duda que eso no le correspondía a su hijo. Y el padre, después, cuando ya se le pasa el efecto del mosto, él es informado de que su hijo no había visto la desnudez y lo maldice. Mire lo que hace una autoridad. Yo sé que los papás no maldecimos a nuestros hijos, pero tienen la autoridad para maldecir a sus hijos. Así que los hijos tenemos que estar atentos a la voz de Dios, a la voz de Dios a través de la autoridad que es nuestro papá. Los que tienen papá, los que no tenemos papá en el mundo natural, tenemos a Dios. Por tanto, la desobediencia nos puede traer pésimas consecuencias, como le sucedió a su hijo. Fue maldecido y se transformó en un pueblo impío, en un pueblo idólatra. Por tanto, sin duda que esta desobediencia que inició Judá trae consecuencias. Y dice en el capítulo verso 8, y dice: combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. El 10 dice: y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, el cual se llamaba antes Kiriat-Tabán, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Él siguió venciendo a sus enemigos, pero era el pueblo de Israel que había cruzado el Jordán,
Y dice el 22, y también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. El hombre siempre va buscando estrategias, el modo de poder cumplir sus propósitos, haciendo cosas que no debe hacer. Como diríamos hoy día, coludiéndose, haciendo colusión con este hombre, haciendo misericordia con ese hombre a cambio de una información. Y la instrucción ya había sido clara. Dios ya había entregado a los enemigos de Israel en sus manos. Entonces ellos no necesitaban hacer ningún tipo de colusión, ningún tipo de misericordia, porque ellos tenían que ser derrotados. Todas estas tribus idólatras debían ser derrotadas. No lo hicieron así ellos. Después dice el 27, tampoco dice Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de las aldeas, ni a los de Taanac, ni a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo, ni en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. El enemigo de Israel persistía. Judá creo que hizo algo que no le correspondió. Judá recibió una instrucción clara de Dios y no transmitió la instrucción clara a sus hermanos. Porque en la medida que avanzaban a conquistar sus territorios, los líderes empezaban a dejar algunas personas en las aldeas de sus enemigos. Y así como los cananeos querían habitar ahí, y no encontraron mucha resistencia. Ya Manasés cayó en error. Efraín le pasó exactamente lo mismo. Dice: Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. No habitó, arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. También el cananeo quedó en medio de ellos. No fue arrojado completamente. Y la instrucción ya estaba clara, que Dios los había derrotado en sus manos, lo iba a entregar en sus manos. Dice también: tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalán, sino que el cananeo habitó en medio de él. Y le fue tributario. Usted vaya atendiendo a lo que va escuchando. Tal vez no va a ir reteniendo todo lo que estoy leyendo, para que veamos qué relación tiene hoy día esto con la iglesia. Neftalí hizo exactamente lo mismo. Dice: arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Betanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en tierra. Más le fueron tributarios los moradores en Bet-Semes y los moradores de Betanat. Vieron que realmente podían hacer los tributarios. Iban a vivir con ellos. La única licencia que ellos se daban es que ellos vivieran en medio del pueblo de Israel, y les permitían vivir con ellos a través de un tributo, cosa que Dios nunca les dijo. La desobediencia impide cumplir los propósitos de Dios. La desobediencia es el pecado que deja las congregaciones vacías, porque el pecado se apodera de la mente del hombre. ¿Qué tiene que ver esto conmigo hoy día? ¿Qué tiene que ver esto hoy día con usted? Tal vez usted dirá: yo no soy cananeo, yo soy el pueblo de Dios hoy día. Nosotros hoy día fuimos al cementerio a dejarle el cuerpo a nuestra hermana Marcela, y es nuestra convicción que su alma se fue al cielo. Pero ¿quién conoce el alma? ¿Quién conoce el alma del hombre sino Dios? Yo sé que un día, cuando nosotros vamos a partir de este lugar, probablemente vamos a tener esa misma convicción, porque hemos creído, hemos declarado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
Pero si usted se da cuenta, Israel le pasó algo similar. Pero se equivocaron, transaron los principios de Dios, no obedecieron, fueron desobedientes. Y eso trajo consecuencias a su vida. Por tanto, hoy día el cananeo, ¿qué representa en nuestras vidas? ¿Quién es el cananeo? ¿Cuáles son los enemigos de la iglesia hoy día? Hay un listado grande de pecados que usted y yo debemos luchar todos los días y debemos tenerlos en cuenta. Porque a través de la redención, a través de la sangre de Jesucristo, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos. Pero este enemigo en nuestras almas, que tiene otro nombre, no tiene nombre de tribus, que usted ya los conoce, pero se los voy a recordar: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes. La iglesia predica el pecado. Nosotros como congregación predicamos el pecado. Porque si no predicamos del pecado, podremos sufrir en algún momento de nuestras vidas lo mismo que sufrió, le pasó a Israel, que se apartó de Dios. Por tanto, no podemos nosotros relajarnos. Cuando usted no escuche desde este lugar que no se habla del pecado, preocúpese, pastor o hermano que está predicando. Pero nosotros hablamos del pecado, porque va a ser el pecado el que nos va a impedir un día estar en esas moradas celestiales y cumplir el anhelo de la oración de mi hermano, que es estar un día en el cielo. No sé si usted no alcanzó a decir amén, pero queremos irnos al cielo. Yo quiero irme al cielo. Entonces llegó el momento de ir a la pesa, pararnos, pesarnos. ¿Cuánto de esto nosotros hemos hecho alianza? Así como Efraín, así como Dan, así como Manasés, dieron cabida a que el enemigo pudiera morar con ellos. Hizo alianzas con ellos. ¿Cuán lejos nosotros podemos estar de hacer alianzas con estos enemigos de hoy día, que son los enemigos de la iglesia, enemigos espirituales? Uno podría y tiene que hacer un análisis diariamente, permanentemente. Tal vez usted puede decir: yo no soy un adúltero. Pero cuando revisa la palabra de Dios, dice que el que aborrece a su hermano es un adúltero. Entonces debo ser muy cuidadoso. Debo ser muy cuidadoso al estudiar la palabra de Dios, para que Él pueda abrirnos el entendimiento y que nosotros no hagamos alianzas con estos enemigos que nos podrían impedir un día. Y como cantábamos, en vez de una cruz, Dios me dará una corona. Y que eso sea realidad. Yo hoy día no lo sé. Me apego a la promesa de Dios, pero tengo que ser consciente de cuál es mi condición. Y quedó reflejada en la Biblia estos eventos que son a la luz de los hechos malos. Si usted escuchó bien lo que el pueblo de Israel le prometió a Josué antes de la partida de Moisés: no, nosotros te serviremos. Pero no es suficiente. No es suficiente, porque a ellos les permitió después hacer alianzas con el enemigo. Entonces debo hacer un análisis de mi vida. Y no puedo permitir ni siquiera un mínimo porcentaje de pecado que esté en mi vida. Porque la palabra de Dios nos dice que un poquito de levadura, dice que leuda, contamina toda la masa. Entonces usted y yo podemos estar en este lugar, aparentar, tenemos apariencia de, pero podremos estar haciendo alianzas como hizo Israel con sus enemigos, dejando nulas las promesas
dejando nula. El Señor Jesús en la cruz dice que exhibió el acta contra los decretos que estaban contra nosotros, la muerte. Entonces, cuando yo hago alianzas con el enemigo y con pecados que aparentemente podrían ser de muy bajo perfil, como los celos, las contiendas, las disensiones, y que uno debe analizarse, y debo analizarlo cada vez aquí en este lugar. ¿Cuál es mi comportamiento con mi hermano cuando lo voy a saludar? Si lo saludo o no lo saludo. ¿Por qué no lo saludo? ¿Por qué no le puedo dar un abrazo? ¿Por qué no le puedo mirar libremente a los ojos? ¿O por qué cuando me despido me voy sin mirarlos? Y debo yo analizarme. Yo hago ese análisis. Y tengo, como dice su palabra, despojarme. Todos los días tengo que estar viendo mi estado espiritual. Porque yo tengo que avanzar, tengo que crecer. Usted tiene que avanzar, usted tiene que crecer. La semana pasada tenemos a través de su palabra que tenemos que predicar la palabra. Tenemos que evangelizar. No sé si usted evangelizó a alguien esta semana. ¿Alguien evangelizó esta semana? ¿A cuántos? Bien. ¿Nadie más evangelizó? Bien. ¿Nadie más? Bien. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué no evangelizó? Porque hay algo malo en mi corazón. ¿Por qué Manasés no echó a los cananeos? Porque le estaban tributando. Le estaban tributando. Tal vez nosotros podamos estar haciendo alianza con algunos de esta lista que está aquí, porque nos están dando algunos beneficios en el mundo natural. Claro. No estoy dando boletas. ¿Qué estoy haciendo ahí? Si lo que dice el Señor en su palabra, al César lo que es del César. Y cada vez que usted compra o vende, hay un tributo que no es suyo y que yo y usted lo entrega para el Estado. Y si no lo estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿No estaré haciendo lo mismo que hizo Manasés con el cananeo? Cuando estoy frente a mi hermano y no lo saludo, o cuando lo saludo de una manera despectiva, sencillamente no lo saludo. No estaré haciendo alianza con el pecado. No estaré adulterando. Usted podrá decir, no, yo soy fiel a mi esposa. Como joven, no, me cuidaba en santidad. Pero a la luz de la palabra, no solamente el que adultera físicamente, sino que el que aborrece también a su hermano es adúltero. Entonces podemos estar sorprendiendo de lo que hacía esta tribu, cómo ante la promesa de ser fieles al Señor, después llegan a permitir que el enemigo esté viviendo con ellos, y con lo que eso significa. Cuando Israel deja a los enemigos habitar entre medio de ellos, sus hijos hacen alianza con sus hijas con los suyos, y se mezclan. Entonces no solamente es algo que me afecta directa a mí como papá, sino que también le puede afectar también a mis hijos. Estos días en que estábamos en el velorio, había una niñita de unos... Y aquel al que veía le pegaba, le daba un manotazo, le daba un manotazo. Y alguien graciosamente dijo, ella hace lo que ve hacer en su casa, refiriéndose a que la mamá, el que le daba palmetazo al papá. Lo dijeron como una broma. Pero lo que hacen los padres en el mundo espiritual tiene una herencia. Tiene una herencia. Y como decía nuestro hermano, nuestros hijos, no que yo le pido que vaya, no, vas. Te guste o no te guste, vas. Por eso Diego está acá. Por eso estos jóvenes están acá. Por eso tenemos estos líderes. Y los que no están, ¿por qué no están? Porque fueron desobedientes. Los que no están fueron desobedientes. Y eso es hacer alianza, lo mismo que hizo Israel. Judá fue claro.
Dios fue claro con Judá. Tú irás primero, tú irás contra el cananeo. Tú. No irás con tu hermano, tú le informarás a tus hermanos cómo deben hacerlo. Los enemigos debían caer porque Dios los había derrotado. Entonces nosotros como cabezas, sacerdotes, tenemos que ser claros en la instrucción, en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Y así como le trajo consecuencias, el capítulo 2 de Jueces dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Estaba condicionado. Nunca Jehová iba a invalidar su pacto, pero con tal que vosotros no hagáis pacto con ellos. ¿Escuchó bien? Dios anuló el acta con los decretos, los clavó, los exhibió en la cruz. Siempre que nosotros no hagamos alianzas con los cananeos, los amorreos, con el pecado, con la desobediencia o con el listado que yo les acabo de nombrar. Dice: cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Atendamos la voz de Dios hoy día, porque siempre Dios va a hablar. Desde este lugar usted siempre va a estar escuchando hablar contra el pecado, porque el pecado nos aparta de Dios, el pecado nos saca de este lugar, nos saca de la iglesia y no nos permite ir al cielo. ¿Por qué habéis hecho esto?, le dijo el ángel de Jehová a ellos. ¿Por qué hacemos esto nosotros hoy día? ¿Por qué no evangelizamos la semana pasada? ¿Por qué no evangelizaste? Si fue el llamado de Dios, usó un hombre acá. Y el mensaje era evangelizar. Evangelizar. Así como le dice a su pueblo: ¿por qué no habéis hecho esto? Dice: por tanto, yo también digo, dijo el ángel de Jehová, no los echaré de delante de vosotros, a sus enemigos. Escucha bien, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropecedero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. No sé si estaremos hoy día en condiciones de llorar, porque nos cuesta llorar. Apenas nos alcanza para elevar una alabanza. Pero cuando somos desnudados ante la palabra de Dios, el propósito de Dios a través de su palabra no es condenarnos. No estoy con un martillo acá para condenar a nadie, ni yo mismo, pero sí para tomar decisiones. Porque podemos estar haciendo lo mismo que hizo Israel en estos pasajes. Bueno sería llorar. Bueno sería llorar porque yo debo. Y me he propuesto, porque necesito despojarme, porque tenemos un gran compromiso con lo que Dios nos ha dado en este lugar. Necesito cuidarme más, necesito cuidar mis sentidos. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy oyendo? No sé si estuvo usted el miércoles acá. ¿Qué estoy hablando? Dios nos habló el miércoles de este músculo chiquitito, pero que enciende bosques. Debemos cuidarnos, debemos ser cautelosos, examinarnos a la luz de la palabra, porque podríamos estar haciendo lo mismo que Israel. Y tal vez podamos estar sufriendo las mismas consecuencias que sufrió Israel. Usted dice: no, estoy acá, así que... Pero, ¿por qué no predicamos? A lo mejor estamos haciendo... Tal vez el enemigo está haciendo azotes y nos está dando en nuestros costados, en nuestro espíritu. Toda esta lista de pecados que nos aparta de Dios
puede que a lo mejor tenga una injerencia en mi vida o en tu vida, por la cual yo no pueda. En algunas cosas no me gusta ser autorreferente, pero iba con mi pastor por lo menos. El lunes pasado creo que estuvimos ahí en el Home Center. Y no había más fila, así que nos dimos el tiempo para predicar la palabra a la cajera. Y ella con sus argumentos, ¿no? Que ella había sido formada en el catolicismo apostólico romano, ¿no? Durante toda su educación básica y media. Estaba decepcionada. Pero cuando le hablamos del Señor Jesús, ella lo encontró, le cambió su rostro. No sé qué habrá pasado con ella, pero le cambió su rostro. Si nosotros nos atrevemos a hacer lo que Dios quiere, Dios va a hacer, Dios va a entregar en nuestras manos a nuestros enemigos. Y usted y yo veremos la gloria de Dios. ¿Por qué le cambió el rostro a esa? Y así cantábamos así de maestros, bueno, obreros, todo medio lleno de pintura, un poco de tierra. Algo tocó el corazón. El Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros, en la iglesia. Y si no está ese efecto en nosotros, debo ser cuidadoso y analizarme. ¿Qué pasa? Porque Dios hizo un pacto con nosotros. Él murió en la cruz, su sangre cayó. Él anuló el acta con los decretos que estaban sobre nosotros. Esa sentencia de muerte estaba sobre nosotros. Ya no hay más. Pero depende de mí y de usted no anular eso. Y cuando yo estoy transgrediendo la palabra de Dios y estoy haciendo alianzas como así hicieron las tribus de Israel, alianzas con los cananeos y con todas esas tribus, no los mataron, los dejaron tributar, que vivieran con ellos y recibían tributo. Y me referí solamente a este caso del tributo del impuesto, pero así todos los demás. El enemigo es artista para hacer pactos y llevarnos a desobedecer y estar aquí. Pero podríamos tener esa apariencia como decía el Señor Jesús a los fariseos, sepulcros blanqueados por fuera, y por dentro podríamos estar muertos. No se ponga triste, alégrese, porque Dios nos habla. Si Dios no nos hablara, estaríamos hablando de la prosperidad. Que Dios hizo un milagro, me dio, que ofrendé 1 millón y me dio 10 millones y pude renovar mi auto, pude ir a la playa con mi familia, me compré una parcela allá en el campo, 5 hectáreas, pues. ¿Podríamos o no? Y no podríamos estar hablando del pecado. Pero Dios quiere que hablemos del pecado, porque el pecado nos aparta de Él. El pecado que está en ti, el pecado que está en mí me aparta de Dios. Yo debo orar por los enfermos y los sanos tienen que sanar. Yo debo colocar las manos sobre los endemoniados y deben huir. Amén. ¿O no? Así es. Y eso no solamente lo debo hacer yo, mi pastor o la pastora, sino que cada uno de nosotros. Usted. ¿O no tiene usted la autoridad? Sin duda. Examínese. Yo me tengo que examinar todos los días. Esta es como mi lista favorita. Mi lista favorita de Gálatas. Ahí está en Gálatas, que traducido Gálatas 5, del 19 al 25 están. Porque después de eso está el fruto del Espíritu. Mi pastor lo decía el miércoles, yo me recuerdo en mis tiempos, cuando en mi casa había una Biblia vieja, ajada, amarilla, casi café. Decía que en el principio era la palabra, y que la palabra era con Dios, y que la palabra era Dios. Como mi pastor dijo, la palabra, ¿por qué dice el fruto del Espíritu? Porque la palabra es Jesucristo. Ese fruto, ese es el que necesitamos, el fruto del Espíritu. Contra tal no hay ley, dice. No hay ley.
Y así como pudimos estar un día predicándole a esa cajera decepcionada, podríamos haberlo hecho martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero Dios nos llevó a través de la partida de nuestra hermana a ministrar la palabra del Señor. Súmese al dolor, súmese. Porque un día nos puede tocar a nosotros, a usted, a mí, no sé. Como decía mi pastor, gracias por los que estuvieron. Gracias también por los que van a estar próximamente, porque no sabemos. Mi hermana Patricia se iba a reunir ayer con mi hermana a conversar y ya no está. Póngase en pie. Medite un momento en lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. No quiero que se inspire a través de los acordes de una guitarra, del teclado, no. Inspírese en el Señor. Dígale, no quiero ser como Israel, como Judá, como Manasés, como Gad. No, quiero ser como tú, Señor. Y que lo que has hablado hoy día en mi vida pueda yo ser un filtro y obedecer a tu palabra. Y si hay algo que he hecho mal en mi vida, usted dígale al Señor, sácala, yo renuncio. Usted tiene la autoridad para renunciar a todos estos pecados que están aquí en la Biblia, pero que Dios hoy día los ha revelado. Dígale, no quiero hacer alianzas con el pecado. No quiero ser déspota, no quiero ser autosuficiente, no quiero ser todo lo que le impide su desarrollo, el crecimiento. Usted en el nombre de Jesús diga, renuncio. Y usted tiene autoridad, tiene en sus labios, tiene palabra para edificar, para dar vida, pero también para dar muerte. No le tema al enemigo. Si su mente está turbada, o pudiera decir, un mensaje más, ya lo escuchaba tantas veces, que no le crea, porque esto no es un mensaje del diablo. El diablo no está hablando a nuestras vidas hoy día. Es Dios el que está hablando a nuestras vidas. Es Dios el que está hablando a mi vida. Es Dios el que está hablando a su vida. Y lo está hablando porque quiere que se materialice el anhelo de mi hermano de ir un día al cielo. Y sin duda ese es el anhelo. Y por eso Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz, para que usted y yo vayamos un día al cielo. Amén. Dios del cielo, Dios y buen Padre celestial, su palabra ha sido exhortada, Dios del cielo. Podríamos sorprendernos del comportamiento que tuvo Judá al consultarle a ti, Dios del cielo, para recibir una instrucción. Y su instrucción fue clara cuando él preguntó quién de nosotros debía subir contra el cananeo. Y usted dijo, Judá será. Que esto que aparece como una muy buena intención de parte de Judá al invitar a su hermano, nos sirva a nosotros para ser obedientes a tu palabra. Porque muchas veces creemos que nosotros somos mejores que usted, Dios del cielo, y que podemos arreglar las cosas a nuestra manera. Dios no lo permita. En el nombre de Jesús atamos al hombre fuerte que quisiera impedir que renunciemos al pecado, que renunciemos a la desobediencia, que renunciemos a la autosuficiencia, al orgullo, a la altivez de corazón. Desatado en el nombre de Jesucristo. Sean reprendidas las obras del diablo en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús para declarar a viva voz que yo renuncio en el nombre de Jesús a pecados de adulterio, de lascivia, idolatría, hechicería, contienda, disensiones, pleitos, celos, orgías y cosas semejantes, que a través de tu palabra nos dice que somos amonestados que lo que practicamos tales cosas no heredaremos el reino de los cielos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Sabe usted una cosa? Cuando yo leí el que practica tales cosas, lo asocié a una regularidad, o lo practico día a día. Me creo más santo semana a semana. Soy muy santo mes a mes. Ya soy re santo una vez al año. No tiene que ver con periodicidad, sino que sencillamente tiene que ver con hacerlo
hacerlo. Porque nadie puede decir que soy inconsciente del pecado que acabo de cometer. Y el pecado viene de a poco, no viene en forma inmediata, viene asolapadamente, mis hermanos. Así que esté atento. Amén. Bien. Mi hermano Diego, aquí está.